Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Solsiret Rodríguez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Solsiret Melchorita Rodríguez Aybar nació el 23 de marzo de 1993 en Perú. Era la menor de 3 hermanos del matrimonio entre Rosario Aybar y Carlos Rodríguez. Desde muy joven demostró gran interés por la defensa de los derechos humanos, y en 2011, luego de culminar sus estudios de secundaria, la muchacha conoció en una academia preuniversitaria a Brian Alexander Villanueva Castillo, de 20 años, y a su hermano gemelo de nombre Kevin. Solsiret entabló una amistad con ambos y al poco tiempo comenzó una relación amorosa con Brian. Estaba fascinada con él porque tenían muchas cosas en común, además que creía que era una buena persona, aunque no era muy cariñoso con ella. Un año después ingresó a la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, mientras que Brian inició sus estudios de psicología en la misma casa de estudios. Los padres de la chica no veían con buenos ojos la relación con su novio, pues a su juicio el joven no era una persona de fiar. Además, la celaba constantemente con su hermano gemelo. Pese a esto, la joven continuó con la relación y en 2012 quedó embarazada de su primer hijo. En ese momento, Brian le pidió que se mudara con él a casa de sus padres. La chica aceptó y comenzó a convivir con sus suegros, Yolanda Castillo y Alexander Villanueva, con sus cuñados Franco y Kevin Jaime, el gemelo de su pareja, quien tenía una novia llamada Andrea Regina Aguirre Concha, de 28 años, estudiante de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que había nacido en Miraflores. Solsiret a diario salía de la residencia y tomaba un bus que la llevaba hasta la universidad, donde conoció y comenzó una amistad con Catherine Soto, una activista universitaria con quien compartía ideas, el interés por la lectura y la admiración por las intelectuales peruanas. Pronto comenzó a participar en conferencias, ponencias y congresos estudiantiles. Formó parte de un colectivo de la universidad llamado Villanas, el cual participaba también en movilizaciones a favor de los derechos de las mujeres. Mientras la chica ya había iniciado una carrera universitaria prometedora y mostraba un gran compromiso con la sociedad y con la defensa de los derechos de las mujeres, Brian había abandonado sus estudios universitarios y se había convertido en un desempleado, lo que generó problemas entre ellos. Cuando la chica visitaba a sus padres, le comentaba a su mamá que su relación no estaba bien y que Brian no la ayudaba con los gastos de su hijo. Solsiret compartía sus actividades académicas con el rol de madre, el cual experimentó por segunda vez en 2014 cuando nació su hija. Contrario a lo que se podía pensar, que la relación marchaba bien, la llegada de la pequeña complicó aún más la relación de Solsiret con su pareja y la convivencia con su familia política. El hombre seguía celándola con su hermano gemelo, quien al parecer constantemente la acosaba, pero su suegra le echaba la culpa porque decía que era ella la que se le insinuaba. La convivencia con los Villanueva se hizo cada vez más insoportable, al punto que en una ocasión su cuñado trató de abusar sexualmente de ella. Luego de esto, la chica consideró que debía terminar su relación. El 13 de agosto de 2016, Solsiret participó como representante del movimiento Ni Una Menos Callao, en la primera manifestación masiva en contra de la violencia contra las mujeres, la cual ocupó más de 30 cuadras y congregó a miles de personas. La chica brindó entrevistas en las televisoras locales para visibilizar la situación de la mujer en su localidad y apareció en un video de YouTube hablando sobre la organización de las vecinas del Callao para la formación de talleres y cómo erradicar la violencia. Existe acoso callejero en las combis, en cualquier sitio, pero también existe, por lo mismo que existen penales, muchas mujeres cuando van a visitar a sus familiares toquetean de más a las ya sean madres, hijas, hermanas. Unos días después de la marcha, el domingo 21 de agosto, Solsiret y su madre pasaron el día juntas.
Ambas se divertían mucho en compañía de la otra y quedaron que unos días más adelante iban a almorzar juntas, específicamente el martes 23 de agosto. Las dos se despidieron y Sol Siret volvió a casa de su familia política. Al día siguiente, el día lunes, la madre de la joven la llamó para preguntarle si todavía estaba en pie el almuerzo. Pero Sol Siret le dijo que tenían que aplazar esta comida juntas, ya que ella había empezado la universidad y tenía mucha carga, no solamente de estudios, sino también con sus hijos. Esa fue la última vez que la madre de la joven se comunicó directamente con ella. Al día siguiente, según algunos compañeros de trabajo del esposo de Sol Siret, él recibió una llamada en su teléfono. Supuestamente era su madre, que le decía que Sol Siret se había ido de la casa. Ese mismo día, a las 9 de la noche, Brian llamó a los padres de su esposa para decirles que ella los había abandonado a sus hijos y a él. La madre de Sol Siret estaba muy extrañada de esta actitud de su hija. No era algo muy normal en ella. Siempre se había encargado de manera muy responsable de sus hijos. Ella le preguntó a Brian si le habían hecho algo en su casa, pero el hombre se limitó a decirle que no, que ella simplemente había abandonado a su familia. Los padres de la joven la llamaron muchas veces a su celular, pero la muchacha no contestó. Llamaron a amigos y familiares para preguntar por ella, pero nadie sabía nada. Al día siguiente, Brian acudió a la policía y denunció a su pareja por abandono de hogar. Para probarlo, mostró una serie de mensajes de texto, donde la joven presuntamente le decía que estaba en la terminal de buses de Plaza Norte, dispuesta a huir. La policía registró la denuncia por abandono, sin acercarse a la vivienda para verificar si el hecho era real. Junto a su esposo Carlos, Rosario, la madre de Sol Siret, fue a la terminal donde supuestamente su yerno le dijo que estaba su hija, pero los encargados no le dieron razón de la chica. Le pidieron a Brian que mostrara los mensajes que Sol Siret había escrito. 2 días después de intentar por todos los medios dar con el paradero de Sol Siret, sus padres decidieron ir a una estación de policía para poder reportar su desaparición. Pero el jefe de la comisaría no les tomó la denuncia en ese momento. Él les dijo que según su amplia experiencia, Sol Siret se había ido por unos días con un amigo o con algún familiar, y que seguramente aparecería pronto. Él les dijo a los apesarados padres que tenían que esperar 1 semana para que él tomara la denuncia de desaparición de su hija. Obviamente esto a ellos no les gustó nada, pero no se quedaron de brazos cruzados y por su cuenta siguieron buscándola. Pusieron la foto de Sol Siret en distintos sitios de internet. También pidieron ayuda a todos sus conocidos, pero iban pasando los días y no se tenían noticias de la joven. Unos días después de la desaparición de la muchacha, su padre recibió algunos mensajes de texto desde el teléfono de Sol Siret. En estos, ella supuestamente había escrito que se había ido de viaje y que quería despejar su mente, pero por la forma de escribir y por la actitud que tenía, el padre de Sol Siret sabía que su hija no había escrito esos mensajes. No era normal que ella se fuera sin sus hijos o sin avisarles a ellos antes. Y además de esto, en los próximos días ellos verían que sus peores miedos se harían realidad. 1 semana después de la desaparición de la joven, el 1 de septiembre, finalmente las autoridades procesaron la denuncia por desaparición. Fue asignada al caso la fiscal Lucila Aliaga, pero fue poco lo que hizo para hallar a la chica. Durante ese mes no hubo novedades en el caso, y en octubre los padres de la joven regresaron a la sede policial. Los atendió un nuevo agente que les dijo que pediría la geolocalización de su celular y que esto les diría dónde estaba su hija. Además, entrevistarían a los amigos y verificarían las cámaras de vigilancia cerca de su residencia. Los esposos Rodríguez se sintieron aliviados por un momento. Las autoridades solicitaron a la empresa de telefonía la geolocalización de 3 días específicos, el 23, el 24 y el 25 de agosto. En noviembre, la fiscalía citó a declarar a los padres de la joven estudiante. Ambos aseguraron que la relación de su hija con su familia política no era buena, sobre todo con su cuñado Kevin, quien la acosaba sexualmente y hasta se había masturbado delante de ella y en presencia de sus hijos. Rosario detalló que en una ocasión el sujeto empujó la puerta de la habitación de Sol Siret y le hizo tocamientos indebidos. Pero cuando lo delató delante de su madre, ésta le respondió que ella se le había insinuado. Testificó que a raíz de este incidente su hija entró en un estado de depresión y tuvo que asistir a un psicólogo.
Durante varios días se fue de la casa de sus suegros, pero Brian la convenció de regresar y le dijo que su hermano se había ido de la casa. Sin embargo, el joven regresó a la residencia de sus padres 3 meses después. Además, en esta entrevista, los padres de Sol Siret volvieron a hablar de la mala relación que ella tenía con su familia política. Dijeron que ellos le decían a Sol Siret que se comportaba de una manera muy diferente a lo que ellos esperaban de una mujer con 2 hijos. Le reclamaban que estudiara, que fuera activista, que fuera feminista y que además trabajara. Para su suegra, esa no era la relación que ella tenía que tener con sus hijos. Tenía que ser una mujer que se quedara en casa y que Brian fuese el sustento de la familia. Adicional a esto, también mandaron a llamar a declarar a la suegra de Sol Siret, pero la mujer dijo que ella no iría. Se acogió al hecho de que ellos ya habían puesto una denuncia por abandono de hogar, y dijo que Sol Siret se había llevado dinero y algunas pertenencias de la casa, y que por esto ellos sabían que ella había huido y que no le había pasado nada malo. También mandaron a llamar a declarar a Andrea, la novia del hermano de Brian. Ella dijo que conoció a Sol Siret por medio de la relación que ambas tenían con los gemelos, y que no sabía en dónde estaba la joven. Andrea agregó a su declaración que el 23 de agosto, Sol Siret llegó a casa al mediodía. Al rato, ella escuchó llorar a los 2 niños, y cuando fue a verlos estaban solos frente a la puerta de la entrada de la vivienda. Señaló que los primeros días en los que desapareció, pensó que quizás necesitaba unos días para liberarse, pero luego dijo que le pareció injusto que hubiera dejado así a sus hijos. Ya cuando pasó tanto tiempo se preocupó, porque pensó que algo malo le podía ocurrir. Refirió que desde que la mujer desapareció, su cuñado estaba deprimido y preocupado, e incluso había bajado de peso, y que ella y su novio habían descuidado sus estudios por ayudar a cuidar a los niños, cosa que implicaba muchísima responsabilidad. En su interrogatorio, Kevin, el hermano gemelo de Brian, le dijo a la policía que él estaba seguro que a Sol Siret no le había pasado nada malo, que podía poner sus manos al fuego para decir que ella se había ido por voluntad propia. Dijo que era una mujer muy egoísta y que ya en varias ocasiones había tenido problemas con su hermano, porque ella le había dicho que no quería ser madre, que esa vida no era para ella, que ella quería disfrutar, salir con sus amigos, vivir su época universitaria y tener un estilo de vida muy diferente al que estaba llevando. Declaró que incluso en una ocasión ella ya había intentado abandonar a su familia y que ellos le habían dado ayuda psicológica para esto. Mientras tanto, cuando la policía le hizo más preguntas a Kevin, él se mantuvo muy apegado a su primera versión. Dijo que estaba en su trabajo cuando sus padres le llamaron para decirle que Sol Siret se había ido. Él llegó en la noche luego de terminar su turno y se dio cuenta que en efecto su esposa no estaba en casa con sus hijos, y fue en ese momento que llamó a sus suegros. Kevin también dijo que al día siguiente él no quería poner una denuncia por abandono de hogar, sino por desaparición, pero parecía que los oficiales que estaban en la comisaría no le habían entendido. También lo cuestionaron mucho sobre las acusaciones que habían hecho los padres de Sol Siret contra su hermano sobre el supuesto abuso sexual. El hombre dijo que en efecto esto había sucedido, pero que después del incidente ellos habían tenido una plática, y Sol Siret había aceptado que unos meses antes ella y el hermano gemelo de su esposo habían tenido una relación clandestina que duró 2 meses. Aunque los padres de Sol Siret no creían esta historia, se encontró en la computadora de la joven una carta donde ella aceptaba que había tenido una aventura con su cuñado. En ese momento todas las miradas se pusieron sobre el esposo de la chica. Tal vez él, al descubrir esta traición de parte de su esposa, la asesinó y escondió su cuerpo, o tal vez le había hecho algo malo y lo estaba ocultando. Todos querían que se investigara en ese momento a este hombre. Meses después, la División de Investigaciones y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Lima presentó un informe que aseguraba que Sol Siret estaba en alguna playa al norte del país. El escrito se basó en unas fotos que habían sido publicadas en el Facebook de la estudiante en 2015, mucho antes de su desaparición. Esto supuestamente había determinado que estaba con una amiga de nombre Susana. Sin embargo, la joven declaró ante las autoridades que Sol Siret no estaba con ella, que su amiga le había enviado mensajes desde su celular los días previos a su desaparición para decirle que iría a visitarla, pero que nunca llegó.
En febrero de 2017, la policía obtuvo el informe de los resultados del análisis del rastreo de llamadas del celular de la joven, el cual arrojó que el dispositivo había estado todo el tiempo en la zona donde la chica vivía con su familia política. Para los padres fue una amarga sorpresa saber que la dirección correspondía a la residencia que su hija compartía con su familia política. Sin embargo, los investigadores que llevaron el caso les dijeron que los resultados no eran suficientes para sospechar de alguna persona. 8 meses después de la desaparición, en abril de 2017, las autoridades realizaron pruebas de luminol en la casa donde vivía Solciret, las cuales dieron resultados negativos para muestras de sangre, ya que para ese momento la casa había sido remodelada. De esta manera fueron pasando los meses, y a pesar de que los agentes de la policía hicieron algunas indagatorias, estas investigaciones no llegaron a nada. No se tenía ni una sola respuesta sólida de qué había pasado con Solciret, ni una sola pista de dónde estaba la joven. Pasó 1 año desde su desaparición, y en ese momento sus padres comenzaron a desesperarse. La policía no avanzaba con la investigación, y ellos sentían que jamás tendrían justicia, y jamás sabrían cuál había sido el paradero de su hija, por lo cual comenzaron a movilizarse con sus propios medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, con sus vecinos, con sus amigos, con familiares. Realizaron distintas marchas, se apoyaron de distintos activistas y también de distintas organizaciones para que les ayudaran a buscar a Solciret. Pero parecía que las búsquedas siempre terminaban en un callejón sin salida. El caso llamó la atención de todo el país, y en las redes sociales se hicieron tendencia frases como "Te seguimos buscando" o "Justicia para Solciret", y se realizaron distintas marchas para exigir justicia. A 2 años de reportado el caso y sin tener respuestas, los familiares denunciaron ante los medios una serie de irregularidades durante la investigación, las cuales habían retrasado la búsqueda de la chica, entre ellas los tiempos para procesar los registros de llamadas y la lentitud para buscar las evidencias, ya que para esa fecha las autoridades tampoco habían revisado las cámaras de vigilancia ubicadas cerca del lugar donde residía Solciret. Al menos 4 fiscales y 6 grupos diferentes de unidades de la policía trabajaron en el caso, quienes intervinieron mostrando poco interés frente al dolor de los familiares de Solciret y obstaculizaron la investigación. A principios de 2018, los resultados de un nuevo estudio de geolocalización de las diferentes operadoras de telefonía celular fueron enviados a la Fiscalía. 1 mes después, los agentes de la División de Investigación Criminal recibieron los datos, los cuales debían reenviar a la División de Alta Tecnología para su análisis. Sin embargo, 3 meses después, la abogada del caso de Solciret, Antoine Salvador, denunció que aún estaban a la espera de los resultados. El Ministerio Público anunció que el caso estaba en estado de reserva provisional. Tras muchas idas y venidas, en enero de 2019, Jimmy Mancilla Castañeda fue asignado como nuevo fiscal, y la participación de este hombre fue clave para reconducir y esclarecer el caso. El funcionario solicitó un nuevo pedido a la empresa de telefonía sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todas las personas allegadas a la víctima, esta vez con especificaciones más concretas. Además, solicitó que se interrogara nuevamente a todo el núcleo familiar de la muchacha. En marzo, la investigación fue derivada a la División de Homicidios de la DIRINCRI, donde nuevamente citaron a declarar a los allegados de la estudiante, entre ellos la madre de Solciret, quien reiteró lo dicho en investigaciones anteriores. La madre de Solciret advirtió a las nuevas autoridades que llevaban el caso que unos meses atrás su nieto le había dicho que él había visto a su mamá golpeándose en la cabeza y a su papá llevándosela del lugar. La mujer comentó que ya le había dicho esto a las otras autoridades que habían llevado el caso, pero nadie le había puesto atención. En esta ocasión, si bien no se investigó específicamente al esposo de Solciret, la policía y los investigadores sí pusieron mucho ojo en su familia política. Y es que hubo otra cosa que ayudó a resolver el caso. Cuando el nuevo fiscal pidió los registros telefónicos a la compañía de teléfono de Solciret, se determinó que todos los mensajes que ella había enviado después de su desaparición, diciendo que supuestamente estaba bien y que solo se había tomado unos días, habían salido del mismo lugar,
de la casa que ella compartía con su familia política, algo que era demasiado sospechoso. Supuestamente, según lo que ellos habían dicho, Solsiret se había ido de la casa y no la habían vuelto a ver. Era prácticamente imposible que la joven escribiera estos mensajes desde esa casa. Además de eso, también se buscó la geolocalización de los teléfonos de todas las personas que vivían aquí. Cuando ellos revisaron la geolocalización del teléfono del cuñado de Solsiret, se dieron cuenta que él había hecho unos viajes a un lugar bastante alejado y que los había hecho en distintas ocasiones el día siguiente a la desaparición de la joven. Esto también era algo demasiado sospechoso. También se descubrió que el celular de Solsiret había sido encendido en los distritos del Cercado de Lima y Miraflores semanas después de su desaparición. A través del análisis de rastreo se determinó que el chip que usaba la estudiante fue sacado de su teléfono, y desde ese equipo se contactaron con los padres de la víctima luego de la desaparición. Según el informe, entre las 2 y las 4 de la tarde del 23 de agosto de 2016, se registraron 4 conversaciones por teléfono entre Andrea y Kevin, quien estaba en Miraflores y se dirigió a casa tras las llamadas. Pero Andrea no fue la única que lo llamó durante esa hora clave. Hubo otro contacto telefónico que los fiscales anteriores del caso no tomaron en cuenta. El reporte de las llamadas reveló que Kevin habló con su madre a las 3:30 y a las 3:32 de la tarde de ese día. El Ministerio Público descubrió que había sido Andrea quien había sacado el chip del teléfono de Solsiret y había tenido el móvil de la muchacha todo el tiempo en su poder. El 21 de octubre de 2016, ella se hizo pasar por la joven y contactó al operador de la empresa de telefonía para cancelar el servicio. Dicha conversación, la cual duró aproximadamente 2 minutos, quedó registrada y fue analizada por expertos, quienes a través de un análisis de comparación fonética con una grabación tomada de una de las declaraciones, determinaron que la voz no era de Solsiret, sino de Andrea. Quería reportar un robo de su celular. Sí, por lo menos primero la línea. Sí, Solsiret Rodríguez Aiba. Sí, Rodríguez Aiba, sí. La policía tuvo pruebas suficientes para aprender a Andrea y Kevin, y en enero de 2020 se ordenó la detención preliminar de la pareja, la cual se produjo un mes después, el 14 de febrero. Ella fue detenida en Lima, mientras que a él lo capturaron en Ancash. La pareja fue llevada a comisaría para realizarles distintos interrogatorios. Durante las primeras horas, los dos se apegaron muchísimo a su declaración principal. Ellos no sabían en dónde estaba Solsiret. La mujer se había ido, abandonado a sus hijos y ellos no tenían idea de qué había pasado después. Kevin fue el que más se apegó a esta versión. Parecía que la policía no iba a poder corromperlo, así que decidieron hacerlo con Andrea. Presionaron a la chica muchísimo más, y luego de presionarla sacaron la grabación con su voz, cuando ella llamó al servicio telefónico de Solsiret para cancelar su celular. En ese momento la joven ya no supo qué hacer y terminó confesando. Dijo que el día de la desaparición de Solsiret ella había llegado a la casa más o menos a la 1 de la tarde y se encerró en la habitación que compartía con sus hijos y su esposo. Andrea comentó que unos minutos después ella escuchó que la hija menor de Solsiret estaba llorando y gritando porque su madre le estaba pegando. Andrea tocó la puerta de la habitación de Solsiret y la confrontó, lo que hizo que la joven saliera muy molesta de la casa. Ella regresó unos minutos después cuando Andrea ya estaba en su habitación. Cuando Andrea escuchó que Solsiret regresó, salió de su habitación y le dijo que no le volviera a pegar a los niños, lo cual provocó que Solsiret se enojara muchísimo. Andrea volvió a meterse a la habitación y Solsiret comenzó a tocar la puerta. Quería tener una confrontación con ella, según dijo Andrea. Andrea no quería abrirle y estaba muy asustada de lo que Solsiret podía hacer según la versión que dio. Pero como ella estaba tocando insistentemente la puerta, al final abrió. Dijo que en ese momento abrió con mucha fuerza, lo que hizo que Solsiret se pegara con la puerta y el brazo. Se tiró tanto para atrás con tanta fuerza debido a este golpe que terminó en el baño. El piso de este lugar estaba resbaloso. Ella se cayó de espaldas y se dio un golpe en la cabeza. Andrea dijo que se quedó viendo a Solsiret unos minutos esperando que ella reaccionara, pero se dio cuenta que ya estaba sin vida.
Estaba desesperada y no sabía qué hacer, así que llamó a Kevin. Kevin fue rápidamente a la casa. Le dijo a Andrea que se fuera a la sala con los 2 hijos de Sol Siret, y luego de unas horas él bajó. Se acababa de bañar y tenía un cuchillo en la mano. Andrea le preguntó qué había hecho, y él le dijo que había cortado el cuerpo de Sol Siret en pedazos. Dejó las extremidades y la cabeza en la casa de sus padres. Tomó el resto del cuerpo y lo fue a desaparecer. Andrea dijo que ella no sabía en dónde estaban las otras partes del cuerpo de la chica. Comentó que durante muchos meses tuvieron la cabeza de Sol Siret en el baño donde ellos se duchaban. Dijo que en varias ocasiones ella tuvo que bañarse con la cabeza de su concuñada en ese lugar. La cabeza estaba en un recipiente plástico que dejó en la ducha, mientras que sus extremidades las escondió detrás de una cómoda envueltas en papel. Aseguró que cada cierto tiempo lavaba la cabeza y cambiaba de bolsa para colocarla nuevamente dentro del recipiente de plástico. Aseguró que luego de la muerte de Sol Siret, Kevin le dijo que como nadie sabía nada de ella, tenían que mandar mensajes de su teléfono para no levantar sospechas. Debido a esto, tomó el celular de la víctima y le envió los distintos mensajes a sus familiares. Al ser interrogada sobre la participación de otras personas, entre ellas Brian, aseguró que él no había tenido nada que ver con lo que ocurrió a su pareja. Tras la confesión de Andrea, Kevin quiso cambiar el rumbo de la investigación y hacerse pasar como una víctima de las circunstancias, y aseguró que había sido ella la que había planeado el homicidio y que él era totalmente inocente. En su declaración relató que mantuvo una relación clandestina con Sol Siret entre 2014 y 2015 y que Andrea lo sabía y por eso planeó el asesinato. Dijo que al día siguiente de la desaparición de su cuñada, él salió temprano de la casa a estudiar. Sin embargo, esta versión no encajaba con los rastreos de llamadas realizados por los investigadores, en los que se evidenciaba que el joven había estado por la zona del alcantarillado esa madrugada, donde presumían que pudo deshacerse de los restos del cuerpo de la víctima. Para los detectives estaba claro que ambos implicados habían ideado un plan para hacer creer a la familia que Sol Siret había abandonado su hogar y a sus hijos. Las remodelaciones hechas en el departamento de la familia, que incluyeron el cambio de pisos y la pintura en las paredes, también habían sido parte del plan, para ocultar que el cuerpo de la chica había sido cortado en ese lugar. Para ese momento las autoridades aún no habían establecido si Brian había estado implicado en el hecho. Luego de la confesión de Andrea, la policía se dirigió con la mujer hasta la casa para determinar si era cierto que allí estaban algunas de las partes del cuerpo de Sol Siret. Cuando llegaron al lugar e hicieron la revisión, se dieron cuenta que Andrea había dicho la verdad. Dentro del baño, en ese recipiente de plástico, encontraron la cabeza de la joven. Además de eso, en el armario de Andrea estaba metido la tibia, el peroné y el fémur de Sol Siret. Ellos rápidamente recogieron todas estas pruebas y llevaron los restos al laboratorio forense para hacerle los respectivos análisis. Según la pericia psicológica, Andrea tenía una personalidad narcisista, con un elevado concepto de sí misma, que se percibía con capacidades superiores frente a los demás, y que evidentemente tenía un sentimiento de odio hacia la víctima, por lo que conservó sus restos, ya que quería mantenerla bajo su dominio aún después de muerta. Los padres de Sol Siret exigieron a las autoridades rapidez con los resultados de los análisis forenses, al fin de que el fiscal pudiera tramitar la prisión preventiva para los 2 implicados. Ambos aseguraron que tenían la esperanza de encontrar a su hija con vida, pero finalmente la habían hallado en pedazos, y por esto estaban exigiendo justicia para castigar a los responsables del monstruoso crimen. Rosario, la madre de Sol Siret, denunció que el Ministerio Público ya le había robado más de 3 años en conocer el paradero de su hija, ya que el caso estuvo a cargo de al menos 2 fiscales quienes no hicieron su trabajo. Lo único que decían era que se fue con otro, que se cambió la cara, señora. Vamos a hablar de ese trabajo que le presentaba al ministro del Interior, insinuando que mi hija estaba en el norte. Ese es un trabajo de investigación. Tomaron 2 fotos del Face en la playa. ¿Y qué playa? ¿Dónde la encontré a mi hija? Mire cómo la encontré. Sus restos en un tacho. Carlos Morán, ministro del Interior en ese momento, se reunió con los padres de la joven
y pidió perdón en nombre del Estado por la negligencia e insensibilidad que se mostraron durante el caso. El exministro Carlos Basombrio, que estuvo a cargo de la cartera del Interior cuando se supo de la desaparición de Sol Siret, escribió en Twitter que de acuerdo a lo que señalaban, había sido un trabajo policial pésimo y hasta frívolo, y expresó su frustración por no haber sido útil. Con relación a esa denuncia, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía del Callao abrió una investigación preliminar a las fiscales por las presuntas inconductas funcionales en el caso de Sol Siret. El director de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle, informó a través de una conferencia de prensa que la víctima había sido golpeada con gran violencia con un objeto contundente, con el cual le habían roto los huesos del rostro y la cabeza, ya que presentaba lesiones en la región nasal y una fractura en el hueso parietal, donde se hallaron manchas de sangre. Refirió que los análisis forenses señalaron que se había tratado de un golpe frontal, que dañó parte del rostro por el lado central de la nariz, ejerciendo violencia sobre la víctima, y advirtió que el móvil giraba alrededor de un conflicto dentro del grupo familiar. Comentó que estaban en presencia de un homicidio calificado, y que los análisis contradecían la coartada de Andrea, que aseguró que Sol Siret murió luego de caer al suelo y golpearse la cabeza. Las pericias practicadas también descartaban el argumento de que ella había salido en defensa de los hijos de Sol Siret por un presunto caso de maltrato infantil. Advirtió que tanto Brian como los otros miembros de su familia estaban siendo investigados en calidad de implicados en el delito contra la Administración de Justicia. Detalló que luego de ampliar los rastreos de las llamadas, los resultados arrojaron que en el tiempo en el que había ocurrido el asesinato, la madre de los gemelos realizó una serie de llamadas sospechosas a sus hijos. Precisó que a las 3:32 de la tarde del 23 de agosto de 2016, Yolanda recibió una llamada de Andrea, cuya hora coincidía en el momento en el que su hijo Kevin seccionaba el cadáver de Sol Siret en el baño de su casa. En tal sentido, la División de Homicidios de la DININCRI estableció que apenas terminó de hablar con Andrea, Yolanda se comunicó con Kevin y enseguida con Brian. Después volvió a telefonear a los dos en el mismo orden. En el celular de Yolanda se registró un tráfico constante de llamadas a partir de la comunicación con Andrea, entre ellas sus hijos e incluso el padre de estos. Al parecer, en medio de este trance, cerca de las 4 de la tarde, llegó al domicilio el hijo menor Franco. En este momento todavía se estaba llevando a cabo el descuartizamiento. Brian, por su parte, llegó a la vivienda familiar a las 7:30 de la noche. Con estos indicios, el Ministerio Público y la Fiscalía comenzó a barajar la posibilidad de que no solamente Andrea y Kevin estaban implicados en el asesinato de Sol Siret, sino también Yolanda, Brian y el otro hijo de Yolanda llamado Franco. Pensaban que la mujer y sus 3 hijos habían tenido una participación muy activa en todo el crimen. Además de esto, según los estudios de los expertos forenses, a Sol Siret la habían golpeado en la cabeza con un objeto fuerte de metal, lo cual contradecía por completo la versión que Andrea había dado. Ellos dijeron que el cuerpo también había sido preparado y sabían que no solamente una persona había participado en el descuartizamiento del mismo. Ellos tenían en la cabeza la hipótesis de que había sido Kevin quien había golpeado a Sol Siret y le había quitado la vida, y después de eso le habían ayudado a cortar el cuerpo. También se habló de que el cuerpo fue muy bien preparado, porque a pesar de que habían pasado varios años desde el asesinato de la joven, el lugar donde fueron encontrados sus restos no tenía ni un solo mal olor. Al conocerse estas informaciones, el Ministerio de la Mujer dispuso que los hijos de Sol Siret permanecieran bajo custodia de sus abuelos maternos. A través de Twitter, la institución indicó que la Unidad de Protección Especial evaluó el entorno familiar de los niños y a través de una medida de protección dispuso que permanecieran en un entorno seguro y protector. Dicha medida se tomó luego de que los padres de Sol Siret solicitaran la custodia temporal de sus nietos, alegando que corrían peligro con la familia de su padre, quien a juicio de su ex-suegra Rosario también estaba involucrado en el asesinato. Horas después se realizó la audiencia de prisión preventiva de los implicados en el Juzgado Cuarto de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte del Callao, a cargo del juez Roberto Sucno. El fiscal solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Andrea y Kevin,
por los delitos de homicidio calificado en agravio de Sol Siret, bajo el alegato de que su despacho contaba con elementos de convicción como la confesión de los imputados, los informes del levantamiento del secreto de las comunicaciones y de pericia forense, entre otros. Kevin, de 26 años, aseguró que era inocente, que amaba a sus sobrinos y era incapaz de hacer algo en contra de su madre, y sostuvo que había sido Andrea quien había planeado todo y perpetrado el crimen. Aseguró que no sabía por qué Andrea lo estaba implicando y que posiblemente podía estar encubriendo a alguien. Soy inocente, está mintiendo. Ella va a tener que probar lo que está diciendo y es mentira. Luego de escuchar las declaraciones de los implicados y las pruebas de la acusación, el tribunal ordenó 9 meses de prisión preventiva contra ambos sospechosos, por el delito de homicidio calificado en agravio de Sol Siret. Marco Esquerra Puente de la Vega, el abogado defensor de Kevin, interpuso un habeas corpus ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú, en contra del Instituto Nacional Penitenciario, alegando que las condiciones carcelarias de hacinamiento en las que se encontraba el joven lo ponían en riesgo de contraer COVID-19, y por ello pidió cumplir la medida restrictiva de libertad en su vivienda. Por su parte, el equipo peruano de antropología forense emitió un comunicado, en el que condenaron el hecho de que Andrea, quien había sido exvoluntaria de esa institución y laboró con familiares de desaparecidos, conociendo de primera mano el impacto de una desaparición en las familias, haya tenido que ver con el crimen. Asimismo, repudiaron el asesinato, el cual calificaron como un cruel feminicidio, y expresaron sus condolencias a los familiares de la víctima. Al día siguiente, vestidos de blanco, Rosario y Carlos le dieron el último adiós a su hija, acompañados de otros parientes y amigos. El féretro lleno de flores fue enterrado en el cementerio Oquendo en Ventanilla. La madre de Sol Siret exigió a los responsables que dijeran dónde estaban los demás restos de su hija. A Kevin y a Andrea les exijo que me digan dónde está el resto de mi hija. Brian declaró a los medios de comunicación que Andrea siempre había visto con recelo a Sol Siret y que nunca le había gustado que Kevin tuviera una relación de amistad con ella. Dijo que él estaba seguro que su hermano no tenía nada que ver con el crimen, que seguramente Andrea había planeado todo y había tenido otros cómplices a los cuales estaba protegiendo. Él dijo que nunca hubiese pensado que su hermano fuese capaz de cortar él solo un cuerpo, pero tampoco supo dar una explicación sobre las llamadas que se habían dado entre él, su madre y sus hermanos en el momento en el que Sol Siret estaba siendo asesinada, algo que para muchos era por lo menos algo muy extraño. Todo este tiempo, Andrea ha odiado a Sol. Yo sé que esta cosa tan horrible que han hecho con Sol ha sido por odio. El 20 de mayo, el juez César Augusto Riveros Ramos, a cargo del Juzgado de Emergencia COVID-19, admitió a trámite la demanda solicitada en febrero por la defensa de Kevin y ordenó que el penal Ancón primero y el INPE respondieran sobre la situación del procesado. Cuando la familia de Sol Siret se enteró de la admisión de la demanda, hablaron a través de su abogada. La mujer dijo que le parecía una burla y que esa demanda de Kevin solamente estaba contemplando el hecho de que él podía contraer una enfermedad en prisión, pero que no se había tomado en cuenta el crimen tan horrible que él había cometido. La letrada dijo que Kevin estaba en las mismas circunstancias que podía estar cualquier preso común en la cárcel, y que no era justo para la familia de Sol Siret que él pudiese ser enviado a su casa a esperar su juicio. Declaró que se tenía que pensar que el hombre no había dado a la policía los datos sobre dónde estaban las otras partes del cuerpo de Sol Siret. Es más, él seguía diciendo que era inocente. Comentó que todo esto se tenía que tomar en cuenta y que el hecho de que él pudiera salir era una completa burla para la familia de la víctima. Los familiares solicitaron ser incorporados al proceso como litoconsorte facultativo de manera voluntaria, a fin de exponer los riesgos de una eventual excarcelación y la peligrosidad del imputado por homicidio calificado. Al respecto, la directora general de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio explicó que las medidas impulsadas por el despacho iban dirigidas a la población vulnerable y que hubieran cometido delitos menos graves. Refirió que la primera medida implementada se realizó el 13 de abril de 2020, en la cual recobraron la libertad 836 internos. Posteriormente, el 24 de abril, se estableció un supuesto especial
para la recomendación de gracias presidenciales, como indultos humanitarios y comunes y conmutación de penas. Entre los supuestos especiales para evaluar el indulto por razones humanitarias, se incorporó a las personas que sufrían enfermedades crónicas avanzadas y que tuvieran riesgo de contraer el virus, que derivara en complicaciones, así como reos con enfermedades crónicas, que en las condiciones de carcelería se volvieran casos vulnerables de coronavirus. En estos grupos se excluían los casos de feminicidio, homicidio calificado, robo agravado, todas las modalidades de violencia sexual y contra la mujer o integrantes de grupo familiar, corrupción de funcionarios públicos, sentenciados por terrorismo, desaparición forzada, tortura, entre otras. El 10 de noviembre, en una audiencia virtual, el cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente de la Corte del Callao amplió a 16 meses la prisión preventiva para Andrea y Kevin, mientras se desarrollaba su juicio oral. 4 meses después, en marzo de 2021, se realizó la reconstrucción del crimen, a cargo de la fiscal adjunta provincial, Laura Raquel Correa Marreros, en la vivienda del Callao, donde los investigadores participaron en la escenificación de la muerte de Sol Siret. Según la hipótesis que manejaba el Ministerio Público, en medio de una fuerte discusión, Andrea fue quien golpeó a Sol Siret. Ella cayó al suelo y terminó perdiendo la vida por los golpes. Luego de esto, Andrea y Kevin cercenaron el cuerpo de la joven. Utilizaron distintos utensilios como cuchillos y sierras para hacer esto. Tomaron el cuerpo, se deshicieron de algunas partes y guardaron las que ya habían sido encontradas. Luego de esto, hablaron tanto con Brian como con la madre de esta y con el hermano menor de los chicos, para luego realizar las reformas en el piso y que no hubiera ni una sola prueba de que allí hubiese ocurrido un crimen. Como les dije, en las pruebas de luminol no se había visto sangre porque las paredes habían sido lijadas y pintadas y además de eso el suelo había sido cambiado. Todo parecía ser parte de un horrible plan para poder deshacerse de Sol Siret. En febrero de 2022 se realizó la audiencia de control de la acusación, en la cual la Fiscalía expuso los medios probatorios que recopilaron junto a la Policía Nacional, durante la investigación que involucraba a los procesados. El Ministerio Público los acusó de cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio calificado por ferocidad, por lo que se solicitó 30 años de pena privativa de la libertad efectiva para ambos. Asimismo, los procesados fueron acusados de coordinarse para ocultar información sobre el hecho delictivo, ya que hicieron una concertación en las declaraciones, concretaron la desaparición de las partes del cuerpo y alteraron la escena del crimen para borrar las manchas de sangre. De acuerdo con una tesis alterna del representante del Ministerio Público, el asesinato de Sol Siret ocurrió en circunstancias de acoso sexual por parte del acusado y de discriminación contra la mujer por parte de Andrea, por lo cual se configuraría el delito de feminicidio. Por otro lado, el abogado acusó también a Yolanda y a su hijo Brian por dificultar las investigaciones. En el caso de la primera, ella afirmó que no sabía nada de lo que había pasado, pero cambió los muebles y el piso de la habitación donde asesinaron a la joven, y además no contribuyó en la búsqueda de su nuera. Respecto al segundo, se dijo que era sospechoso porque al conocer sobre la desaparición de su pareja, la denunció por abandono de hogar. Además, en su línea telefónica se registraron varias llamadas al teléfono de Sol Siret, días y meses después de su asesinato, lo cual indicaría que se comunicaba con Andrea. El 28 de febrero, el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao determinó que los medios probatorios que presentó la acusación cumplían con los requisitos y declaró que se podía seguir con el proceso e iniciar la etapa del juicio oral, la cual comenzó el 4 de marzo. Se programaron solo 8 sesiones hasta junio, pese a los pedidos del Ministerio Público para que se realizaran con más frecuencia, ya que el 12 de mayo vencía la prisión preventiva de los implicados. El 17 de mayo el tribunal ordenó la liberación de los acusados y estableció que estuvieran bajo comparecencia restringida, debido a que para esa fecha ya se había vencido su plazo de prisión preventiva, el cual duró 25 meses en total. En un comunicado, el máximo ente de justicia justificó que la polémica liberación se debía a un exceso de carcelería, ya que el plazo de prisión preventiva se había cumplido el 12 de mayo. Fue la defensa de ambos implicados quienes dijeron que se estaba incurriendo en el exceso de carcelería y quienes pidieron al tribunal que ambos fuesen liberados.
La liberación evidentemente fue muy polémica en Perú. Nadie pensaba que estas dos personas tenían que estar en libertad luego del atroz crimen que habían cometido. El tribunal se excusó diciendo que todo estaba bajo la ley y que además de eso ellos no iban a estar en completa libertad. Tenían que cumplir con una serie de normas que se les habían impuesto. Además de eso tenían que pagar la cantidad de 60,000 soles cada uno, más o menos unos $15,000. Esto como concepto de la excarcelación. También se dijo que no podían cambiar su domicilio, no podían salir de la ciudad y tenían que acudir a firmar cada cierto tiempo al Ministerio Público. También se dijo que a pesar de que estas dos personas estaban en libertad, el calendario de sus audiencias seguiría como de costumbre. Los fiscales dijeron que no había sido culpa de ellos lo que había pasado, sino que todo había sido culpa del tribunal, porque los tiempos que se estaban manejando habían sido muy lentos, y que ellos ya en distintas ocasiones habían pedido que el proceso se acelerara para evitar lo que había pasado, que estas dos personas salieran en libertad sin haber obtenido una condena firme. En una conferencia de prensa, el fiscal aseguró que su despacho pidió en las audiencias del 21 y 27 de abril de ese año darle celeridad al caso y que se fijaran las fechas continuas y con más horas. Advirtió que la petición estaba grabada en los audios de esas audiencias, en las cuales la respuesta del tribunal fue que la responsabilidad recaía en el Ministerio Público. Recordó que tuvo que pasar 1 mes y 17 días para que el Poder Judicial fijara una audiencia de control de acusación, y se tardó otro mes más para establecer la fecha del juicio oral. Señaló que estos plazos eran importantes para el debido proceso y para evitar que se cumplieran los plazos de prisión preventiva y los asesinos fueran liberados. Agregó que el Ministerio Público cumplió con la investigación y en solicitar el plazo de la prisión preventiva contra los confesos homicidas desde que se emitió la acusación, pero que la demora era responsabilidad del Poder Judicial. Precisó también que el caso de Sol Siret necesitaba por su complejidad una atención especial y reiteró que el delito de feminicidio, el cual se le imputaba a Andrea y con el cual se esperaba obtener por primera vez una sentencia contra una mujer por este delito. Admitió que estaban tomando todas las acciones pertinentes para demostrar totalmente la culpabilidad de los acusados. Por su parte, los padres de Sol Siret dijeron que estaban muy indignados y también se sentían burlados por esta decisión. Dijeron además de esto que tenían mucho miedo que ahora que estas dos personas estaban en libertad, los familiares del padre de los niños, de los hijos de Sol Siret, podían solicitar la custodia de los pequeños. Comentaron que ellos iban a luchar por sus nietos para que se mantuvieran a su lado. También dijeron que les parecía muy irresponsable el hecho de que ellos hubieran tenido que esperar tantos años para obtener justicia por su hija, pero que estas dos personas solo habían pasado algunos meses en la cárcel. Comentaron que ellos esperaban que el sistema de justicia peruana actuara con bien, pero que sentían que la justicia simplemente se estaba aplicando a una víctima y no a las personas que de verdad tendría que aplicarse. Todo el hecho de que estas dos personas fueran liberadas también hizo que muchas personas apoyaran a la familia. Se gestionaron distintas marchas con distintas organizaciones y se comenzó a utilizar de nuevo el hashtag Justicia para Sol Siret en todas las redes sociales. Tras la medida tomada por el tribunal sobre la excarcelación de Kevin, su padre declaró ante los medios que no pagarían la caución para que fuera liberado, porque además de que era excesiva no tenían los medios para eso. Acordaron que su hijo permanecería recluido en la prisión mientras esperaba el proceso, el cual pedía que se agilizara ya que le parecía un exceso por parte de la Fiscalía, los tiempos solicitados para llevar a cabo la investigación. Señaló que los retrasos perjudicaban a las dos familias, y además aseguró que no había pruebas en contra de su hijo, solo la palabra de Andrea, quien había cambiado su versión algunas veces. También dijo que estaba seguro que su hijo era inocente. En medio de la polémica, el miércoles 18 de mayo continuó el juicio oral por el asesinato de Sol Siret. Al inicio de la sesión se dio un intercambio de palabras entre el fiscal y el presidente del tribunal, quien cuestionó las acciones del Ministerio Público durante el transcurso de la prisión preventiva de los investigados. En respuesta, la Fiscalía explicó que fueron las pericias y recolección de documentos lo que tomó tiempo. En alusión a los comentarios en redes sociales por parte de distintos colectivos feministas, la acusación reclamó que se estuviera generando un juicio mediático y reprochó a la abogada de la familia Rodríguez por sus declaraciones en los medios de comunicación.
Luego de estos impases continuó el juicio. Durante las audiencias realizadas hasta esa fecha, el Ministerio Público había presentado más de 83 elementos que demostraban la culpabilidad de los acusados. Presentó a más de 20 testigos e igual número de documentos para sustentar la acusación. Finalmente, el 3 de junio, el juzgado condenó a Kevin Villanueva por el delito de feminicidio a 30 años de prisión, mientras que Andrea fue sentenciada a 28 años de cárcel por homicidio calificado en agravio de Sol Siret. Ambas sentencias debían ser computadas desde la fecha de su detención. La jueza Gladys Díaz también dijo que se fijaba la suma de 80,000 nuevos soles, alrededor de $20,500, la cual debían pagar de manera solidaria en favor de la familia de la víctima. Asimismo, se condenó a Brian Villanueva y Yolanda Isabel Castillo García como coautores del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de encubrimiento real, y se les impuso 3 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva. De igual manera, debían cancelar 6,000 soles, unos $1,500, por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. Tras escuchar el fallo de la Corte, el padre de la víctima se mostró disconforme, pues señaló que los jueces tuvieron mucha consideración, pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Tras varios días y ante un exhaustivo seguimiento, el 23 de junio la policía logró capturar a Brian y a su madre Yolanda en el Callao. Ambos estaban en la clandestinidad desde hacía algunas semanas, pese a que se les había dictado sentencia por su complicidad en el feminicidio de Sol Siret. Durante la intervención policial, ambos permanecieron tranquilos y no pusieron resistencia ante el actuar de los efectivos del orden. Fueron 3 años y medio de una lucha interminable por parte de una madre y un padre, que pese a los miles de obstáculos, los prejuicios de los operadores de justicia y la ineficiencia e indolencia de las instituciones del Estado, nunca dejaron de buscar justicia para su hija. Actualmente los culpables se encuentran tras las rejas y permanecerán allí por lo menos hasta el año 2050. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante como todos los que presentamos. El caso de Sol Siret tuvo mucha repercusión en los medios, fue muy conocido por muchas personas, se habló mucho de él en las redes sociales y al final, luego de un largo camino, la familia de la joven tuvo justicia. Ellos pudieron al final saber qué le había pasado a la chica, despedirse de parte de sus restos porque las otras partes del cuerpo de Sol Siret no se encontraron y ver a las personas que le habían hecho daño tras las rejas. Ahora lo único que esperamos es que los hijos de la chica puedan crecer bien junto a sus abuelos maternos y ellos puedan darle todo el cariño y toda la contención que necesitan para superar todo esto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.